Lea este titular. Hacienda está elaborando planes para recortar hasta la mitad de su plantilla de 90,000 personas. Estamos viendo muchos cambios en lo que respecta a los impuestos. Por ejemplo, esto viene después de la nueva propuesta de Trump de reducir drásticamente los impuestos en todos los ámbitos. Y estos cambios en el IRS son muy diferentes de lo que vimos antes, porque bajo la administración de Biden estaba trabajando para aumentar el número de empleados del IRS en decenas de miles potencialmente. Como abogado que no es su abogado, puedo decirles que nuestro código tributario es complicado porque, bueno, tengo una copia del Código Federal de Impuestos sobre la Renta en mi oficina y tiene más de 2,000 páginas con letra muy pequeña. Y ahora con la reorganización del IRS y los cambios en nuestro código tributario, las cosas van a cambiar aún más. Permítanme mostrarles lo que quiero decir. Tenemos que empezar por entender cómo funcionan los impuestos. El gobierno tiene una fuente de ingresos. Son los impuestos de los contribuyentes. Así que aquí están ustedes, los contribuyentes, y están pagando impuestos al gobierno de los Estados Unidos. Les explicaré cómo pagan impuestos en un minuto, pero ustedes pagan dinero al gobierno de los Estados Unidos en forma de impuestos y luego el gobierno va a gastar dinero. ¿Dónde gastan el dinero? Pues bien, seguridad social, Medicare, defensa nacional, pago de intereses, gastos sanitarios, seguridad de ingresos, prestaciones a veteranos, educación. El problema al que se enfrenta el gobierno con este modelo de aquí es que el gobierno no cree en todo eso de actúa tu salario porque el gobierno gasta mucho más dinero del que genera de los impuestos. Así que están gastando mucho más aquí. En 24, el gobierno de Estados Unidos recaudó alrededor de 4.9 billones de dólares en ingresos fiscales de los contribuyentes, pero luego salieron y gastaron alrededor de 6.75 billones de dólares en ingresos fiscales, lo que significa que gastaron casi 2 billones de dólares más de lo que generaron. Y este gasto deficitario adicional se financió con más deuda. Aquí es donde podemos empezar a ver un problema. El problema número 1 es que hay muchos tipos diferentes de impuestos y puede ser complicado. Y el problema número 2 es que estamos gastando mucho más de lo que generamos con los impuestos. Y aquí es donde estamos empezando a ver muchos cambios. Estas son las dos cosas que Trump está tratando de abordar. Permítanme mostrarles lo que significa. Ahora, de nuevo, mi objetivo con estos videos no es discutir la agenda política de las propuestas fiscales. Quiero que entiendas lo que está pasando desde una perspectiva financiera, que sepamos lo que está pasando, que podamos cuidar mejor de ti mismo, de tu familia y de tu comunidad, porque al final del día, no importa si crees a un demócrata o a un republicano, el dinero sigue siendo verde y necesitas ese dinero para cuidar de tu familia. Así que ahora que hemos sentado las bases, vamos a profundizar un poco más para entender las dos preocupaciones. Número 1, pagar demasiado dinero en impuestos. Y número 2, que el gobierno gaste demasiado dinero, empezando por pagar demasiado dinero en impuestos. Si estás suscrito a mi canal, es posible que me hayas oído hablar de esto antes, pero hay un montón de diferentes categorías de impuestos. Lo dividí en 10 categorías diferentes. El número 1 es que pagas un impuesto sobre la renta. Si vas a trabajar, te pagan. Ese ingreso vetagundo que generas, bueno, tienes un impuesto sobre eso. Además de eso, también tienes que preocuparte por un impuesto sobre la nómina. Se trata de los impuestos FICA, la Seguridad Social y Medicare, además del impuesto sobre la renta. Y tú, como empleado, tienes que preocuparte de este impuesto sobre la nómina y tu empleador también tiene que pagar el mismo impuesto sobre la nómina. Si eres autónomo y te pagas a ti mismo un salario, ahora tienes que pagarlo 2 veces. Tú como empleador y como empleado pagas el doble de ese impuesto sobre las nóminas. Así que cada empleado tiene que pagar este impuesto sobre la nómina y luego el empleador que paga al empleado también tiene que pagar el impuesto sobre la nómina. Los impuestos sobre las plusvalías se pagan cuando se compra una inversión y se vende para obtener beneficios. Ese es el impuesto sobre las plusvalías. El impuesto de sociedades se produce cuando una empresa obtiene beneficios. Esa empresa tiene que pagar un impuesto de sociedades. Impuestos sobre las ventas. Cuando vas a la tienda y compras algo, tienes que pagar un impuesto sobre las ventas. 6. Impuestos sobre la propiedad cuando compras una casa. Cada año tienes que pagar un impuesto sobre la propiedad. Número 7. Impuesto sobre el patrimonio, también conocido como impuesto de sucesiones. Si mueres con un montón de bienes, millones y millones de dólares, y se los pasas a tus hijos o a otras personas, bueno, hay un impuesto al patrimonio sobre eso. El número 8 son los impuestos sobre el pecado. Si el gobierno quiere desalentar algo o quiere grabar mucho algo, entonces puede utilizar este impuesto sobre el pecado. Por ejemplo, los impuestos sobre los cigarrillos. El número 9 son los aranceles. Últimamente hemos oído hablar mucho de esto. Los aranceles son ahora grabar los bienes importados de países extranjeros. Y luego número 10, agrupé todo lo demás en otros. Esto puede ser cosas como impuestos de hotel o impuestos de aeropuerto, impuestos de peaje, todos los otros impuestos agrupados en una cosa aquí. Así que hay un montón de diferentes tipos de impuestos. Y aquí es donde estamos empezando a ver cambios. Número 1, hemos visto una gran propuesta para reducir el impuesto sobre la renta de muchas maneras diferentes. Número 1, Trump ha hablado de extender el Tax Cuts and Jobs Act y ha hablado de muchas maneras diferentes de reformar el impuesto sobre la renta. Veremos lo que realmente termina siendo aprobado y firmado por el presidente. Les mantendremos informados aquí y en Market Briefs, mi boletín financiero gratuito, pero ya veremos lo que acaba ocurriendo. Además, hemos visto muchos cambios con los impuestos arancelarios, donde se han impuesto nuevos impuestos arancelarios, algunos se pausan, otros nuevos se crean. La idea es, desde el punto de vista de los ingresos, no desde el punto
punto de vista político, otra forma de recaudar ingresos para el gobierno de Estados Unidos a medida que esos bienes entran en el país. ¿Existe alguna preocupación al respecto? Por supuesto. ¿Podría empeorar el problema de la inflación? Sí. ¿Podría perjudicar a las empresas? ¿A los consumidores? Claro, pero ahora no nos centramos en eso. Solo quiero que entiendan el aspecto fiscal de las cosas en este vídeo. Pero luego tenemos la segunda capa de preocupación aquí, que es, por supuesto, el gasto del gobierno. Porque sabemos que el gobierno ha estado corriendo este gran déficit, lo que significa que el gobierno está gastando mucho más dinero de lo que están generando en impuestos. Y esto es un problema porque si el gobierno sigue pidiendo prestado más y más dinero, el dinero tiene que venir de alguna parte. Y el gobierno de Estados Unidos puede pedir prestado este dinero a los inversores, puede pedir prestado este dinero a China y Japón y otros países extranjeros. Pero el mayor prestamista del gobierno de Estados Unidos no es otro que el Banco de la Reserva Federal, que es el banco central aquí en Estados Unidos. Ahora, aunque se llaman el Banco de la Reserva Federal, en realidad no son federales, no son una parte del gobierno de Estados Unidos. No son una reserva porque no están sentados en ninguna reserva de efectivo. Y no son un banco porque tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero. Pero tienen la capacidad de imprimir dinero y prestárselo al gobierno de Estados Unidos. Lo que es bueno porque cuando el gobierno tiene más dinero para gastar, puede contratar a más gente, puede construir más puentes, puede pagar a más profesores, puede hacer un montón de cosas, lo que es bueno para la economía, especialmente a corto plazo. Pero eso tiene una consecuencia porque si el gobierno puede imprimir cantidades ilimitadas de dinero, ¿por qué pagamos impuestos? ¿Por qué tenemos todos estos impuestos si el gobierno puede simplemente imprimir y pedir prestado este dinero? Bueno, la razón es porque hay una consecuencia de toda esa impresión de dinero, hay una consecuencia de todo el gasto deficitario y la consecuencia es, por supuesto, la inflación. La inflación perjudica a la persona promedio, pero beneficia a los inversores. Por eso, si echamos un vistazo a los últimos 5 años, hemos visto que los ingresos medios han subido alrededor de un 20%. Hemos visto una inflación de alrededor del 23%. Esas son las cifras comunicadas. Mucha gente ha visto una inflación mucho mayor, pero la inflación declarada es del 23%, superior al crecimiento de los ingresos medios, mientras que el mercado de valores ha subido alrededor del 80%. La inflación beneficia desproporcionadamente al inversor, mientras que el ciudadano medio sale perjudicado, y esto no es un fenómeno nuevo, no es algo que empezara en los años 20, esto ha estado sucediendo durante décadas, década tras década tras década, hemos estado viendo lo mismo. Incluso el Banco de la Reserva Federal dice que no queremos 0% de inflación. Quieren un 2% de inflación. El 2% de inflación es lo suficientemente bajo como para que la persona promedio no lo note día a día, pero sigue carcomiendo el valor de tus ahorros, sigue devorando el valor de su salario. Lo que hace a la persona media más pobre, reduce la clase media. Y la gente que entiende esto se hace más y más rica porque consiguen seguir ganando en este sistema. Pero aquí es donde quiero hablar de lo que está pasando aquí en este momento. Algunas personas lo odian, algunas personas lo aman. Realmente no me importa. Quiero que entiendas lo que está pasando. Lo primero es la administración Trump en esta nueva propuesta de impuestos. Tiene un montón de recortes de impuestos, pero también recortes de gastos como una forma de reducir esto. Ahora, también hay un montón de cambios que está haciendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental para reducir algunos de los gastos y el despilfarro que está haciendo el gobierno. Algunas de las formas en que el DOGE está haciendo esto es mediante la reducción de la financiación del gobierno. Otra forma de hacerlo es despidiendo a gente y recortando departamentos. La idea es reducir algunos de los gastos del gobierno y al mismo tiempo reducir algunos de estos impuestos basados en los números que estoy viendo en línea. De nuevo, estos son solo propuestas, son solo números, no es seguro. El objetivo parece ser reducir los impuestos en alrededor de $4,5 billones, no en un año, sino en varios años, al tiempo que se reduce el presupuesto de gastos en alrededor de $2 billones. Y esto se relaciona con el objetivo de este video, que es despedir a una gran parte de la plantilla de Hacienda. ¿Qué hace eso en esta situación? Bueno, en realidad no cambia el código tributario. Usted puede tener el mismo código de impuestos, con menos empleados lo está ejecutando. Pero la idea aquí es que se está reduciendo la cantidad de gasto del gobierno. Pero esta es la parte que se vuelve confusa porque no sabemos cuál va a ser el impacto de esto. No sé, como persona ajena al gobierno, ¿cuántos empleados necesita Hacienda? No sé si necesitan 90,000, 500,000 o 20. No tengo ni idea. Y aquí es donde parece que lo que la administración Trump está tratando de hacer es que quieren ver cómo pueden obtener el mismo IRS haciendo lo que sea que necesiten hacer con la mitad del costo. Entonces, ¿qué significa este despido de empleados del IRS para tus impuestos? Bueno, ahora mismo, nada. Sin embargo, si usted está esperando un reembolso del IRS, he leído algunos informes en línea que debido a la sincronización de estos despidos o despidos potenciales, podría aumentar la cantidad de tiempo que potencialmente necesita, no es seguro, pero potencialmente necesario para obtener ese reembolso del IRS. No sabemos con certeza, pero esto es lo que algunas personas están diciendo. De acuerdo con el sitio web del IRS, si usted está esperando un reembolso, se debe tomar alrededor de 21 días naturales para conseguir que procesa. Si esto lleva más tiempo, veremos en última instancia cuánto tarda. Pero hay una cosa que quiero mencionar acerca de los reembolsos de impuestos, que es un poco tangente de este video, que es si usted está esperando un reembolso, esto no es un cheque de bonificación.
Esto es dinero que le has dado de más al gobierno. Este es un préstamo que le diste al gobierno a una tasa de interés del 0%. La razón por la que digo esto es porque hay un montón de falsas emociones. Y alrededor de los reembolsos de impuestos, donde la gente se emociona cuando reciben un gran reembolso de impuestos. La gente se emociona con la idea de las devoluciones de impuestos. Pero lo que un reembolso de impuestos significa que le diste al gobierno demasiado dinero en impuestos en primer lugar. Y entonces, porque le diste tanto dinero al gobierno, se aferran a ese dinero, gastan ese dinero y luego te lo devuelven meses después, sin pagarte ningún interés. Así que si usted está recibiendo un reembolso de impuestos, eso significa que usted hizo algo mal. Significa que para empezar, pagaste al gobierno demasiado dinero en impuestos. Para empezar, y aquí es donde entender cómo funcionan algunas de estas cosas fiscales puede ser muy beneficioso. Y lo entiendo. ¿Sabes? Si tienes un trabajo, pagar miles de dólares por un contador no es factible. Pero aquí es donde hay un montón de programas gratuitos por ahí. Hay muchas herramientas baratas que puedes usar para asegurarte de que estás optimizando la cantidad de dinero que pagas en impuestos. Porque uno de los mayores costos para los estadounidenses es, por supuesto, los impuestos. Hay muchos tipos diferentes de impuestos. Y como alguien que ha pasado mucho tiempo estudiando la ley fiscal, de lo que puedo decirles es que nuestro código fiscal graba los ingresos de manera diferente. Y nuestro código fiscal incentiva a la gente a convertirse en inversores. O a algunos les gusta decir que te castiga por ser un empleado. Lo que quiero decir con eso es que si ganas tu dinero como empleado frente a ganar tu dinero como inversor, el inversor puede ganar la misma cantidad de dinero que el empleado, pero pagar menos dinero en impuestos legalmente. Cuando ganas tu dinero con inversiones, puedes optar a tipos impositivos más bajos o a mayores exenciones fiscales. Cuando ganas tu dinero como empleado, obtienes lo que se llama ingresos ordinarios o ingresos del trabajo. Es lo mismo, pero lo que eso significa es que estás pagando los tipos impositivos más altos y te beneficias de las desgravaciones fiscales más bajas. Por eso es tan importante que entiendas esto, porque todos sabemos que los impuestos son muy caros. No me importa quién seas, los impuestos son caros. Y si puedes entender esto, puedes usar el código fiscal a tu favor, porque lo que toda persona rica entiende es que el código fiscal es un libro de reglas. La mayoría de la gente quiere discutir sobre ello. La mayoría de la gente quiere quejarse de ello. Quiero que entiendas el juego. Quiero que entiendas cómo funciona para que puedas cuidar mejor de ti mismo, de tu familia y de tu comunidad. Pero no puedes sin entender las reglas del juego. El presidente Trump opina eliminar el impuesto sobre la renta. Escucha bien. Como dije en mi discurso de la semana pasada, en lugar de cobrar impuestos a nuestros ciudadanos para enriquecer a nuestras naciones, deberíamos cobrar aranceles e impuestos a nuestras naciones para enriquecer a nuestros ciudadanos. La ley de impuestos justos del año pasado proponía la abolición del IRS.